Cuando vamos a visitar un museo, ¿cuántas obras de las expuestas son de mujeres? Pocas, muy pocas, ¿verdad? Hasta es posible que algunos de los cuadros de otras épocas firmados con nombres de hombres sean de mujer. El Museo Nacional del Prado sigue avanzando en su intento de enmendar la laguna de mujeres en los museos del mundo y lo hace con la exposición Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, historia de dos pintoras. Con ellas hemos querido visibilizar para ustedes pintoras olvidadas de la pinacoteca del museo, artistas a las que les costó muchísimo hacerse un hueco en la historia del arte y que siguen siendo desconocidas para el gran público. A primera vista parece la caja escénica de un gran liceo o la entrada a la cámara acorazada de un banco. Es un lugar inaccesible, pulcro, casi inerte, habitado por peines de acero, paneles deslizantes, donde el Museo del Prado custodia cerca de 4.000 cuadros. Solo una veintena están firmados por mujeres invisibles y poco conocidas. La calidad de su obra no es homogénea, pero todas sufrieron el desprecio de una sociedad que adjudicaba el talento a los hombres y dejaba a las mujeres el papel de musas. Este es un cuadro de Margherita Caffi, es una artista norteitaliana realmente de mucha calidad y que ha sido restaurado para la exposición que tendremos el año que viene, la de invitadas, que es nuestro primer proyecto feminista en la historia del Museo del Prado. Y es una artista de calidad en primer lugar porque el resultado de estas flores es realmente fantástico. De esta forma de hacer los tallos, primero en verde y luego señaladas los perfiles en blanco, prácticamente con el pincel en seco, que son los que señalan la personalidad de un artista que realmente tiene talento. Las pintoras han sido una excepción a lo largo de la historia. María Robusti, la dorada hija de Tintoretto, acompañaba a su padre a los talleres vestida de hombre. Su dama veneciana duerme en los sótanos del Prado junto a la obra de Rosario Beis, la hija natural de Goya, y a la de varias pintoras, también hijas de maestros de los pinceles. La mayoría de las piezas son copias, obras menores o pinturas en pésimo estado. Apenas hay obras de arte. En realidad ese es uno de los tópicos contra el que luchamos casi cada día, podemos decir, desde el Museo del Prado. El Museo del Prado otorga número de inventario a cada una de las piezas que están depositadas aquí, cada una de las piezas que forman parte del patrimonio español, sin que eso signifique necesariamente que se trate de una obra de arte. Pese a la visión androcéntrica del mundo, el Renacimiento alumbró grandes pintoras como Lavinia Fontana o Sofonisba Anguissola. El Prado las ha reunido 4 siglos más tarde. Su talento fue más fuerte que el escepticismo social sobre la capacidad creativa de las mujeres. Dos artistas en un mundo en el que la mujer vivía volcada en el cuidado del hogar y de la prole. Solo las jóvenes acomodadas ampliaban su educación con fines matrimoniales. Deben de ser mujeres formadas. Nada en exceso, pero saber un poquito de todo, como luego 2 siglos después nos va a contar Jane Austen en algunas de sus maravillosas novelas. Un poquito de música, un poquito de idiomas, un poquito de literatura y un poquito de arte. Sofonisba Anguissola encajaba a la perfección en el modelo de mujer virtuosa y bien educada. Pintaba obras devocionales, retrató a su familia y reflejó el paso del tiempo en 16 autorretratos. A los 27 años llegó a España como dama y profesora de dibujo de Isabel de Valois, la mujer de Felipe II, el monarca más poderoso de la tierra y un gran coleccionista. Detrás de toda esta enorme colección de pintura, ¿hay un único monarca o todo empezó con Felipe II? Sí, Felipe II fue uno de los coleccionistas más importantes del siglo XVI. Hubo obras que las heredó de sus antepasados, pero él desde su juventud tuvo un interés por el arte, tanto el flamenco como el italiano, y el Escorial surge como su fundación y un gran museo de pinturas, y así era reconocido en el propio siglo XVI. Sofonisba Anguissola trabajó con los pintores de la corte y contó con el aprecio del monarca.
Años más tarde, ya muy enfermo, Felipe II seguía los oficios desde su oratorio, a muy pocos metros del monumento funerario en el que Isabel de Valois aparece representada con el mismo vestido con el que fue inmortalizada por la pintora. Ella es una dama de corte y no puede firmar, no debe firmar. Entonces, cuando pasa el tiempo, pues lo que ocurre es que en los inventarios de los palacios reales se empieza a perder memoria, no solamente de la pintora, que no firma, sino en algunas ocasiones de la persona retratada. En ese caso no hay un olvido de Sofonisba de tintes machistas. El olvido es más sangrante en el caso de Lavinia Fontana. Digamos, han sido borradas del mapa. Es como si hubiera habido una damnatio memoria y como si se les hubiera querido borrar el nombre. Siempre se les consideraba como una curiosidad, como algo de rango menor, como algo, en todo caso, diferente, por mucho que tuviera una calidad espléndida la obra que hacían. Lavinia Fontana tuvo la suerte de tener un padre artista y de haber nacido en Bolonia, un vivero cultural semiabierto a las mujeres. Aceptaba encargos y vivió cómodamente de sus ingresos. Todas sus pinturas reflejan un gran mimo por los detalles y una sensibilidad exquisita. Retratos, autorretratos y pintura religiosa como la Virgen del Silencio, que viajó hasta el Escorial, precedido por la fama del artista. Está firmada en 1589, seguramente a partir de ese momento llega a España y Felipe II en 1593 la destina a esta sala donde estamos hoy en día, que es una de las salas capitulares, que desde el propio XVI se constituye como un museo de pintura. A diferencia de Sofonisba, Lavinia Fontana rompió las barreras que limitaban la temática de sus obras. Apoyándose en la mitología, pintó bellísimos desnudos masculinos y femeninos, pero en sus lienzos la mujer no tiene un rol pasivo, es poderosa y participa sin prejuicios en el juego de la seducción. La mujer en general ha tenido una especie de imagen bipolar, o es la Virgen y por lo tanto es el bien y el confort y la figura maternal por excelencia, o por el contrario es Eva y por lo tanto es el pecado y por lo tanto es la incitación al pecado de otros también. Entonces, entre esos dos polos se ha movido una parte muy importante de la representación de la mujer en general. En el Prado las cuentas salen fácil. 3 retratos de Sofonisba Anguissola. 4 bellísimos bodegones de Clara Peters. El nacimiento de San Juan Bautista de Artemisia Gentileschi. Y 2 obras que hasta hace poco estaban en los almacenes: el Cid, el león de rostro humano que pintó Rosa Bonheur y el retrato de una dama de Angélica Kauffmann, que desde hace unos días puede verse en la Sala 22. De las 1160 pinturas que se exponen en el Prado, solo hay 10 firmadas por mujeres. Pero en una colección como la del Museo del Prado, esa paridad es simplemente imposible. Nosotros no podemos soñar a establecer esa paridad. Aquí no estamos reivindicando a 2 pintoras por el hecho de ser 2 mujeres. Lo estamos reivindicando porque son 2 grandes de la pintura. A los 13 años, Lita Cabellut, la pintora española contemporánea más cotizada tras Miquel Barceló, visitó por primera vez el Museo del Prado. Ese día supo qué quería ser el resto de su vida. Lita vive en La Haya, pero siempre vuelve al Prado, el origen de todo. Lo que veo es una pintura muy contemporánea. Y aquí ves que el arte es un proceso que nosotros lo podemos medir en años, pero que el arte son segundos. Y esta conexión de segundos, si estoy delante de este cuadro, me lleva a mi estudio. Y yo quisiera estar en ese momento en el estudio de ella, y el tiempo no existe.
En las aulas de arte, el 60% del alumnado son mujeres. Pero la obra de una pintora todavía tiene más dificultades para llegar a las salas de exposición y está peor valorada. De alguna manera, siguen siendo invisibles, aunque mucho menos que las que abrieron camino rebelándose contra la sumisión sin otras armas que sus pinceles. La victoria es que están allí todavía. La victoria es que no desaparecen. La victoria es que nos han dejado esa herencia.